buen día, ¿cómo estamos? Bien, ok, perfecto. Bueno, continuamos, ¿verdad? Con la serie, acerca del reino, y me gustaría que ustedes me dijeran qué han aprendido acerca del reino, ¿verdad? Ya es la semana número 13 de que hemos estado hablando acerca del reino, y realmente, pues, hay mucho todavía que podemos aprender acerca del reino. ¿Alguien me querrá decir algo que hemos aprendido acerca del reino? Joaquín, a ver, ¿qué nos quiere decir acerca del reino? Bueno, acerca de lo que yo he aprendido, pues es que me conviene estar en el gobierno de Dios. Me conviene, es algo que tiene que formarse en mí día con día, que no debo de desaprovechar ningún momento de mi vida para que Dios tome las decisiones por mí y no sea yo el que las tome. Así es. Nos conviene sujetarnos al gobierno de Dios. De hecho, es parte del diseño. Y si nosotros caminamos dentro del diseño, en el diseño hay plenitud. El sistema del mundo nos quiere vender el camino a la felicidad, pero Dios nos quiere llevar a una plenitud en Cristo. Es muy distinto, porque el mundo te enseña que dice, si tú tienes esto vas a ser feliz, pero cuando tú lo tienes, ¿qué pasa? Ya quieres otra cosa más. Porque no te vas a saciar. Pero lo que el reino nos ofrece es un diseño, donde en el diseño nosotros como hijos de Dios podemos encontrar plenitud. Entonces esto es algo mayor a lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué más hemos aprendido acerca del reino? A ver, ya me dijeron de este lado, ¿verdad? Aquí de este lado está la mayoría. A ver, de este lado, ¿qué aprendimos acerca del reino? Si no estamos dentro del gobierno de Dios, realmente estamos perdidos. Sí, aunque seamos hijos, y lo vas a ver ahorita, porque hay gente, mira, se puede ser hijo de Dios sin estar dentro del gobierno de Dios. Eso es lo peor que se puede hacer. ¿Qué más hemos aprendido acerca del reino? Ahorita están como en la escuela, ahora todos están así, que no me pregunte. Algunos están hasta orando, Señor, por favor, que no me vea, ¿verdad? A ver, díganme, ¿qué más hemos aprendido? Oigan, llevo 12 semanas hablándoles del reino y nada más 2 respuestas me han dado. Es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida derivado de un entendimiento. El reino de Dios es un estilo de vida derivado del entendimiento, de la renovación de la mente. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Como de este lado son mayoría, ¿qué más? A ver, de este lado díganme. Vamos a empezar de hasta atrás para adelante. Y voltean a ver al que está atrás, ¿verdad? Ya ve, ¿para qué se ponen atrás? A los de atrás siempre les pregunto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más es el reino de Dios? El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y es justicia derivada de una justicia que Él nos ha impartido a nosotros. Pero al entender todo esto, trae como resultado paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué más es el reino? Orden. El reino trae orden. Cuando una persona está dentro del reino de Dios, se ve el gobierno de Dios. Porque ustedes imagínense, vamos a imaginar, solamente esto estamos imaginando. Vamos a imaginar, ¿cómo se imaginan cuando ustedes lleguen al cielo? ¿Cómo se imaginan que está el cielo? ¿Así todo reburujado? ¿Cómo se imaginan que es el cielo? El lugar donde Dios gobierna. ¿Cómo se imaginan? Un lugar ordenado, ¿verdad? Ahora, fíjense, de ahí vamos a partir con eso. Si el lugar donde habita Dios es un lugar ordenado y Dios ordena todo, ¿cómo debería ser la vida de un hijo de Dios en todos los aspectos? Ordenada. Entonces, si hay desorden por ahí en tu vida, pues oye, esto no es congruente y no concuerda con la vida de un hijo de Dios.
Vamos a iniciar. Entonces, hoy te voy a hablar acerca de la iglesia y el reino. La iglesia fue diseñada para anunciar el reino y para hacerlo presente entre los hombres. Te repito, la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue diseñada para anunciar el reino y para hacerlo presente entre los hombres. Pues la iglesia fue constituida el cuerpo de Cristo. Entonces, a ver, ¿quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra nos habla de la iglesia, está hablando de todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, o todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Alguien está excluido aquí dentro de la iglesia? No, ¿verdad? No hay gente que esté excluida. Todos estamos incluidos dentro del cuerpo de Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo, como parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos funciones en el cuerpo de Cristo. Porque a veces decimos, es que yo no sé hacer nada, yo no sé decir. No, sí sabes, fuiste diseñado por Dios. Dios te incluyó dentro del cuerpo de Cristo. Y tú puedes y debes servir dentro del cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice la Escritura. Hoy les voy a leer mucho. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 12 al 27, que cita así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. De ahí partimos. Aunque el cuerpo es uno solo, porque ¿el cuerpo de quién es? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Vamos a sentar las bases de esto. El cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia. Pero algo que tenemos que entender muy, muy importante, que Cristo es ¿qué? La cabeza del cuerpo. Es el que guía, ¿sí? Es el que ordena, ¿sí? Es el que nos da las pautas para que nosotros sigamos, pero nosotros somos el cuerpo. Nuevamente. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni el pie, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren de trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Se dan cuenta todo lo que nos está diciendo? ¿Cómo está llevando a la iglesia a que podamos vivir y tener un mismo sentir? Y que también nos está diciendo en esta porción de la Escritura que todos y cada uno de nosotros podemos servir y tenemos dones, talentos y habilidades especiales que Dios nos dio para que nosotros podamos servir dentro del cuerpo de Cristo o dentro, vamos a decirlo así, de la iglesia local.
Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos la capacidad de servir dentro de ese cuerpo que Dios constituyó. Ahora, ¿quién es más importante dentro del cuerpo de Cristo? Todos somos importantes. No es más el pastor, no es más el apóstol, no es más el profeta, no es más el evangelista, sino que todos somos importantes y a todos se requiere que cada uno de nosotros ocupemos la función que nos corresponde como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Porque llegó un momento en que la iglesia decía, el pastor, el siervo de Dios, el ungido. Si ustedes se dan cuenta, en el antiguo pacto sí era el tiempo de los ungidos, ¿verdad? Porque Dios ungía a ciertas personas para actividades específicas. A los reyes los ungía, a los profetas los ungía y su presencia posaba en ellos. ¿Se dan cuenta de ese privilegio que ellos tenían? ¿Sí o no? ¿Quisieran estar ahí? ¿Y saben por qué se los pregunto? Porque nosotros estamos, dice la Escritura, en un mejor pacto, con mejores promesas que ahora son realidades. Fíjense, mucha gente dice, es que yo quisiera ser como David, porque David danzaba en la presencia del Señor. Pues tú estás en la presencia del Señor. La presencia del Señor te habita a ti, no danzas porque no quieres. Realmente tenemos que entender eso. En el antiguo pacto, la presencia de Dios estaba condicionada. En este pacto, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Fíjate, lo único que tienes que hacer es ser obediente a la guianza del Espíritu Santo. Es lo único, ser obediente a la guianza del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ajustarse al reino de Dios y hacerlo presente entre los hombres. Entonces, si la iglesia tiene que ajustarse al reino de Dios, ¿la iglesia tendrá que despojarse de algunas cosas? Sí, realmente la iglesia necesita despojarse de algunas cosas, porque mira, te voy a leer una porción que el apóstol Pablo citó a los Gálatas, pero a los Gálatas uno de los reclamos, ¿verdad? O una de las exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas, le está diciendo, ustedes corrían bien, ustedes caminaban de la manera correcta, pero dice, comenzaron a retroceder. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá retroceder o se podrá uno detener en aquello a lo que Dios nos ha llamado? ¿Podremos estar deteniendo la obra de Dios en nuestra vida? Sí, la podemos estar deteniendo. ¿Cómo es que la podemos estar deteniendo? Desobedeciendo o simple y sencillamente haciendo lo que se nos antoje. Porque verdad, muchas veces hacemos lo que se nos da la gana. Entonces necesitamos caminar dentro del diseño de Dios. Fíjense, esta porción que te voy a leer es una carta, ¿verdad? Porque todo lo que el apóstol Pablo escribió eran cartas, y esta carta fue enviada a la iglesia que estaba en Galacia. Entonces yo quiero que tú entiendas que esta carta fue escrita ¿a quién? A los Gálatas, a una iglesia. No fue escrita a gente que no conocía de Dios, fue escrita a los Gálatas. Ahora, esto que le estaba sucediendo a los Gálatas, cuando la iglesia no tiene entendimiento o cuando la iglesia no se quiere sujetar al gobierno de Dios, nos puede estar pasando lo mismo. Y podemos estar viviendo una vida que no se sujeta al gobierno de Dios y por lo tanto no estamos dentro del reino de Dios. Ahora, quiero que entendamos, una cosa es salvación y otra cosa es reino. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿somos qué? Salvos, ¿sí? Dios ha traído salvación a nuestra vida. Pero puede haber salvos que no estén dentro del reino de Dios. Sí, y eso es lo que dice, porque por mucho tiempo esta porción que te voy a leer se presentó como que aquellos que
que no eran gobernados por Dios, que perdían la salvación. La salvación no está en juego, pero lo que sí está en juego, que tú no vivas de acuerdo a un diseño, que tú no alcances esa plenitud en Cristo y que tú no expreses el gobierno de Dios, que es para lo que nosotros estamos aquí en la tierra. Escucha lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16 al 21. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Ahora, ¿está diciendo que no eres salvo? No, está diciendo que si tú eres una persona que vive fuera del gobierno de Dios, pues muy fácilmente vas a practicar estas cosas. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros, dice que el deseo del Espíritu está a hacer las cosas de Dios, pero el deseo de la carne está el hacer lo que se le dé la gana. Por eso es que nosotros debemos permitirnos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Aunque somos salvos por fe, nuestra labor es ser dóciles al gobierno del Espíritu de Dios. O sea, fíjate, si nosotros en algún momento, si tú, ¿verdad? En algún momento sentiste, cuando yo leí esto, sentiste así como un balde de agua fría, así como que, órale, como que están hablando de mí, ¿verdad? Lo que puedes hacer, ¿qué es? Ordena tu vida. Permítele al Señor que gobierne tu vida. Deja que el Señor gobierne tu vida, porque nuestra labor, dile que está a tu lado, mi labor es ser dócil al gobierno del Espíritu de Dios. ¿Sí? Mira, siempre que tú estés expuesto a la Escritura, si alguien te dijo, cuando tú leas la Biblia vas a sentir paz, es porque te estás durmiendo cuando la estás leyendo. Pero realmente, muchas de las veces cuando tú leas la Biblia te va a confrontar, ¿sí? La Biblia te va a confrontar, la Biblia te va a encarar y te va a decir, óyeme, mira, aquí no te estás sujetando a la voluntad de Dios. Y tienes de dos, o haces, o te alineas, o vives como quieras. Sí, pero a final de cuentas, el ser una persona ingobernable, ¿sí? Una persona anarquista, tiene consecuencias que no son muy agradables para nosotros. Entonces, ¿nos conviene alinearnos? Dile hasta a tu lado, me voy a alinear. Dice por ahí, más vale flojito y cooperando. No sé si a ustedes les pasó, pero ¿a quién le gustan las inyecciones? A mí no, ¿verdad? Pero bueno, a mí me pasaba de niño que espérense, ya iba a inyectar y espérense. Y así lo postergaba 4, 5, 6, 7, hasta 10 veces. Y a final de cuentas, y todo es por algo bueno. Y a final de cuentas, ¿la palabra de Dios es buena? ¿Agradable y perfecta? No siempre, ¿verdad? Pero es lo mejor para nosotros. Entonces, somos salvos por fe, pero nuestra labor es ser dóciles al gobierno del Espíritu de Dios. La iglesia es una comunidad de personas unidas y apartadas por Cristo y para Cristo, que han sido redimidas por medio de la gracia y el sacrificio de Cristo y restauradas a la imagen de Dios por la obra transformadora del Espíritu Santo, convirtiéndose así en el cuerpo visible de Cristo para traer salvación, sanidad y restauración al mundo por medio de la vivencia del mensaje. Y esto lo quiero repetir.
Dice que la iglesia se convierte en el cuerpo visible de Cristo. Lo que quiere decir es que ahora la gente va a ver a Cristo a través de tu vida. Y eso, ¿sabes qué? Es una responsabilidad bien grande, porque ahora tú eres el canal, tú eres el medio por el cual la gente va a ver a Cristo. Si tú analizaras la vida de otro que está a tu lado y yo te preguntara, que no lo voy a hacer, pero yo te preguntara, ¿en serio Samara es una persona que refleja la vida de Cristo? Muchos de ustedes me dirían, sí me lo dirían. Y si te dijera el que está al lado tuyo, o el que está atrás, el que está adelante, refleja, tú me dirías así como que, le podrías encontrar algunos peros, ¿sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Ahora, si cuando te pregunte de ti mismo, ¿eres una persona que refleja a Cristo? ¿Qué me dirías? Algunos pueden decir, estoy en proceso, ¿verdad? Estoy trabajando en ello. Y créeme que Dios lo que quiere es eso, que estés trabajando en eso. Pero si tú no estás trabajando en eso, ahí tenemos un problema, porque tú eres el cuerpo visible para traer salvación. Escucha, para traer salvación, para traer sanidad y para traer restauración al mundo por medio de la vivencia del mensaje que tú escuchas. O sea que tú estás aquí, en este momento estás aquí y necesitas tener una mentalidad de escuela, que estás aprendiendo para que cuando tú aprendas, lo que tú aprendes, vas a ir y lo vas a poner en práctica. O sea, no solamente vas a aprender, porque recuerdan que hace 8 días nos decían que podemos quedar como enanos. ¿Y cuál es una característica de un enano? Que está chiquito, no tiene crecimiento y cabezón, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque tiene mucho conocimiento, pero no tiene estatura. Y acuérdate que necesitamos ejercitar. Todo lo que tú estás aprendiendo, todo lo que tú aprendes, necesitas ejercitarlo. La palabra que tú estás escuchando, necesitas ejercitarlo. Y fíjate en lo que se traduce cuando tú eres dócil, cuando tú eres obediente, porque el apóstol Pablo sí les dijo a los Gálatas, mira, algo de la Escritura, algo que tenemos que aprender de la Escritura es lo siguiente. La Escritura no solamente nos habla de las cosas buenas de la gente. Si tú analizas la vida de David, del rey David, la Escritura nos habla muchas cosas buenas del rey David, como un ejemplo, ¿verdad? Pero también, ¿has leído acerca de todos los errores que tuvo David? ¿Sí o no? ¿Lo han leído o no han leído? ¿Sí? De los problemas que tuvo su familia, de los problemas que tuvieron sus hijos, de todo eso lo habla la Escritura. ¿Por qué es que la Escritura nos habla esas cosas? Sí, pero ¿por qué creen que la Escritura nos habla las cosas buenas y las cosas malas que pasaron las personas? Nos pone la Escritura como ejemplo para que nosotros no cometamos las mismas cosas. Pero es increíble que muchas veces, teniendo el ejemplo, nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Porque queremos ir por nuestra propia experiencia. Dicen que el que aprende de sus errores es sabio, pero el que aprende de los errores de los demás es doblemente sabio. ¿Para qué pasar por dolor, por sufrimiento, si tenemos un ejemplo a no seguir? En la vida tú vas a encontrar 2 tipos de personas. Aquellos que te enseñan, en la vida todo mundo te enseña. Y yo he aprendido esto. Para mí, en mi vida, todo mundo es maestro. Todo mundo me enseña. Algunos me enseñan qué hacer y algunos me enseñan qué no hacer. Pero ¿sabes quién te ayuda a poder tener ese entendimiento y ese discernimiento? Sujetarte
al gobierno de Dios. Entonces, vimos que en los Gálatas, la primera porción que leímos hace un momento, nos hablaba de aquellos que no se sujetan al gobierno de Dios. Pero cuando tú eres una persona que se sujeta al gobierno de Dios, esto da un fruto. Doctora, yo sé que usted sabe esto. Se dice que tú eres lo que comes, ¿sí o no? Somos lo que comemos, porque al final de cuentas lo que nosotros comemos es lo que se refleja. Lo que tú lees es lo que tú expresas. Todo eso es parte de. Fíjense lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Todos sabemos y todos creemos que el Espíritu nos da vida y que la vida que nosotros tenemos espiritual ha sido dada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu es el que nos da vida, dice, andemos por el Espíritu, seamos obedientes al Espíritu. Y como fruto, como consecuencia de ser guiados por el Espíritu de Dios, va a venir toda esta lista que acabamos de leer. Pero aclara aquí, dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces nuestra labor es precisamente eso, que todo aquello que está fuera del gobierno, todo aquello que está fuera del diseño de Dios, lo tenemos que crucificar, o en otras palabras, desecharlo de nuestra vida. Ahora, yo te puedo decir, es muy fácil, pero una persona que no le gusta dejarse gobernar por Dios, no le es tan fácil. Porque ha convertido su vida o ha permitido que sus pasiones y deseos sean los que gobiernen su vida. La iglesia debe verse como la comunidad del Rey, en la que todos sus integrantes participan de una manera activa, utilizando sus dones, talentos y habilidades, además de relacionarse y ayudarse mutuamente, poniendo en práctica los valores del reino. Cuando Dios, o cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, los valores, los principios, el diseño del reino se está soltando sobre nuestra vida, se está virtiendo en nuestra vida, y nosotros tenemos que abrazar esos diseños, nosotros tenemos que abrazar esos valores para que nosotros podamos caminar y ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y la Escritura constantemente nos habla de que vivamos nuestras vidas como es digno del Señor. O sea, tú analiza y cómo será vivir digno del Señor. Ahora, cuando tú pregúntate, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, ¿es o representa algo digno del Señor? Y sí lo que quiero hoy es confrontarte. Lo que quiero hoy es que tú puedas entender, mira, la iglesia y el reino tiene que ver mucho con el evangelismo. ¿Cuánta gente nueva se ha añadido al cuerpo de Cristo en estos últimos meses? No me contestes. ¿Cuánta gente nueva se ha añadido? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se ha añadido gente nueva al cuerpo de Cristo? Bueno, no digo que no se ha añadido, o sea, sí se ha añadido una que otra, pero debería, imagínate que cada uno de nosotros añadiéramos al cuerpo de Cristo a una persona más. Es más, imagínate que por familia añadiéramos a una persona más. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿estaremos modelando el reino o no?
Porque una cosa es lo que hablamos, podemos hablarle a la gente, podemos decirle, pero lo más impactante es cuando tú le modelas con tu vida. Cuando la gente puede ver en tu vida aquello que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Es más, cuando la gente pueda ver a Dios en tu vida. Efesios 4, versículo del 1 al 16, cita lo siguiente. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Fíjese, desde ahí ya el apóstol Pablo ya la puso, pero bien alto el nivel, ¿verdad? Porque dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego. Y ahí viene lo que el ruego, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Dice, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ahí está hablando de que debemos de vivir de una manera digna del llamamiento que nosotros hemos recibido, porque todos hemos sido llamados por Él. Y dice así, lo primero dice, siempre humildes. Acuérdense que la humildad es una actitud del corazón. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Desde ahí algunos dijeron, ya. Pero eso es parte del fruto del Espíritu. Esto es parte de lo que el Espíritu hace en nuestra vida. De una persona, son características de una persona gobernable. Ahora, no todo lo va a hacer Dios, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, Dios, ayúdame, dame paciencia. Cuando tú quieres, cuando tú pides algo, quieres perfeccionarte en algo, ¿qué necesitas hacer? A ver, cuando tú quieres perfeccionarte en algo, ¿qué necesitas hacer? Practicarlo. Entonces, mira, si tú eres una de las personas que le dice a Dios, Dios, dame paciencia, te va a mandar a 10 personas, 20, 30, 40, que te van a enseñar a que tú tengas paciencia. O sea, por eso la Escritura dice que cuando piden mal. Porque muchas veces le decimos, ay Señor, dame paciencia por favor con esta persona. Y dice, pues ahí te van otras 15. Para que practiques la paciencia, te ejercites, para que seas un maestro en paciencia. Entonces, ¿qué es más fácil? Alinearnos a la voluntad de Dios. Ya hasta me perdí. Dice, esfuércense, a ver, ahí va. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De ese modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por las astucias y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.
¿Te das cuenta todo lo que nos está diciendo la Escritura acerca del cuerpo? Pero también lo que nos está diciendo, los estándares que la Escritura nos está poniendo a nosotros, que no es tan complicado, que es lo más sencillo que podemos decirlo, es que nosotros nos dejemos gobernar por Dios, porque a lo que Dios nos está llevando es a que expresemos una humanidad perfecta, que sea, dice, conforme a la estatura de Cristo. Porque es que la Escritura nos habla de que seamos una humanidad perfecta, que tengamos un entendimiento, un conocimiento de quién es Cristo. Dice, y la misma Escritura nos contesta, dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Nosotros tenemos que tener un entendimiento correcto de lo que es la Escritura y vivir de acuerdo a la Escritura, porque la Escritura nos está mostrando a Cristo, nos está mostrando su carácter, nos está mostrando quién es Él. Y también lo que nos evita cuando tenemos entendimiento es que cualquiera venga y nos trate de engañar. Fuimos llamados a crecer en aquel que nos llamó, que es Cristo. Como iglesia tenemos en esta tierra una misión que cumplir, es que toda la gente conozca a Cristo. Tenemos un mensaje que predicar, es el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, y tenemos una meta que alcanzar, es llegar a la estatura del varón perfecto. Y ya que la Escritura dice que fuimos reconciliados con Dios, no fuimos llamados a salir del mundo, sino a difundir la luz en el mundo. La iglesia necesita quitar de su mente esa actitud de escapista, ¿verdad? Porque la iglesia por mucho tiempo se quiso escapar del mundo, ¿verdad? Porque decíamos, el mundo allá afuera, el mundo es malo. Ahora, ¿cómo es que el mundo va a dejar de ser malo? ¿O cómo es que el mundo va a conocer a Dios? ¿A través de quién? A través de nosotros. Pero si nosotros, cuando estamos con los hermanos, somos hermanos, y cuando estamos con los del mundo, somos mundanos, o nos comportamos con la misma actitud de ellos, ¿qué diferencia van a ver ellos? Nada. O sea, van a decir, pero mira estos. O sea, dicen el apóstol, ¿no? Se van para donde calientan gordas. O sea, si, aquí están bien y después aquí están bien, ¿verdad? Con todos quieren. No puedes quedar bien con todos, pero necesitas estar bien con uno solo. ¿Con quién? Con Cristo, con Dios, con Él. Si algo te debe de ocupar, lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? El diseño de Dios. Porque a veces decimos, a mí lo que diga el mundo no me importa. Es una manera bien fácil de decir, cállate, ya no me digas nada. Pero realmente lo que a nosotros nos debe importar es lo que dice Dios, lo que dice papá, lo que Él, cuál es su diseño. A nosotros sí nos debemos de ocupar de caminar dentro del diseño de Dios. Porque si fuimos diseñados por Él para estar en este mundo y ser la luz del mundo, y para mostrar su grandeza, y para caminar dentro del propósito, para modelarlo, y nos ha hecho el cuerpo de Cristo, ¿ustedes creen que Él no tiene expectativas de nosotros? Sí, las tiene. ¿Y ustedes creen que Él no planeó todo de tal manera que nosotros pudiéramos hacer aquello que Él nos está pidiendo que hagamos? Sí. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí? Necesitamos ser dóciles a la voz del Espíritu Santo.
y caminar dentro del diseño de Dios. Porque fíjate lo que está diciendo, Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces está diciendo, hagan brillar la luz que ya está en ustedes. ¿Quién es la luz que ya está en ti? Cristo, ¿verdad? Y es bien fácil decir, Cristo está en mí, Cristo es la luz que alumbra mi vida. Pero el problema es que a veces nosotros tratamos de opacar esa luz, o nos da miedo que el mundo pueda ver esa luz. Mira, el mundo está en tinieblas. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Pero hace muchos años, ¿se acuerdan de las luciérnagas? Tú las veías y brillaban. Ahora ya no las percibimos tanto porque ya no hay casi, pero también porque hay mucha luz. Hay demasiada luz que ya no nos permite verlas. Pero cuando tú te vas a un lugar donde no hay luz artificial, luz eléctrica, tú puedes percibir que todavía hay muchas luciérnagas. Y aunque tú puedas verla a lo lejos, pero ves que brilla una aquí, que brilla otra allá, que brilla otra. Y cuando tú estás en un campo abierto puedes ver todo un espectáculo de toda la luz que está brillando. Y cómo es, qué tamaño tiene una luciérnaga. Es muy pequeña, pero brilla. Ahora, la luz de Cristo que fue puesta en ti, ¿brillará? ¿Brillará? ¿Brilla? Cuando les pregunté, ¿brilla? Dice, ¿brillará? Sí, dice, pero brilla, o sea, ¿brilla en ti? ¿Brilla o brillo? No, brilla, o sea, porque mira, ese es el asunto. Cuando decimos brillará, pues no, pues sí, pues Dios es todopoderoso, sí brilla, pues sí. Pero ¿brilla en ti? ¿La gente puede percibir ese brillo? ¿La gente puede percibir ese resplandor? ¿La gente está viendo la luz de Cristo que fue depositada, porque fue depositada en ti? Si tú no lo crees, eso no importa, porque de todos modos fue depositado en ti. Porque la luz fue diseñada para brillar. Por lo tanto, esa luz fue puesta en ti. No seas ese cajón que cubre la luz. Al contrario, sé un agente, ¿verdad?, que permita que el brillo que fue depositado en ti brille. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Cuando la luz resplandece, la luz también permite ver muchas imperfecciones. Pero es para tu beneficio. Cuando tú, a la luz de la palabra, ves imperfecciones en tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Si hay imperfecciones que se pueden quitar, se quitan, se hacen a un lado, para que la luz de Cristo sea la que brille. Como hijos de Dios fuimos llamados a honrar y respetar la autoridad. Ahora, todo esto, acuérdate que te estoy hablando de el reino, o la iglesia y el reino. Y la iglesia fue encomendada por Dios para manifestar a Cristo. Fue constituida el cuerpo de Cristo. Fue diseñada para que el mundo pueda ver a Cristo a través de la iglesia. Pero la iglesia también modela el reino. Y parte del reino es orden. Y por lo tanto, como hijos de Dios fuimos llamados a honrar y respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad, ¿para qué está puesta aquí en la tierra? Las autoridades, ¿para que cada quien haga lo que se le dé su gana? No, para que tengamos orden. Ahora, te estoy hablando de autoridad en general, pero fíjate, dentro de la familia, vamos a la familia, ¿hay un orden de autoridad? ¿Sí? ¿Los padres tienen autoridad sobre los hijos? Tienen muchísima autoridad sobre los hijos y sobre todo en sus primeros
años, en sus primeros meses. La Escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué la Escritura hace un énfasis en instruir al niño en el camino? Y cuando habla del camino, lo está abriendo mucho, no está haciendo la exclusividad de la palabra, pero es importante que la palabra esté en la vida del niño. ¿Por qué será importante que el niño sea instruido en su camino? Porque un niño es como un libro en blanco, como un cuaderno en blanco, en el cual tú puedes ir plasmando ideas, costumbres. ¿Qué más vas plasmando? Conductas. ¿Qué más se plasma? A ver, los que ya son papás, algunos ya son hasta abuelos, a ver, dígame, ¿qué más se plasma en la vida de los hijos? Porque si no, ahí tenemos el problema. Valores, principios, respeto, amor. ¿Qué más? Nada más es con razón. Todo, ¿verdad? Todo, mira, todo lo que un niño va a hacer en el futuro se va plasmando. Por eso, miren, por eso es algo muy importante. Muchas veces le dejamos la educación de nuestros hijos a la escuela. Ahora, seamos bien entendidos. En este tiempo, si tú te analizas el sistema educativo mundial, les están inculcando conductas, antivalores, les están hablando de cosas que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Si tú dejas que la escuela te eduque a tus hijos, en unos años tú te vas a dar cuenta el tipo de hijos que vas a tener, porque no te tomaste el tiempo de tomar la autoridad que te corresponde como padre y educar, alinear y muchas veces corregir la vida de tu hijo. Porque ahora en las escuelas le están diciendo a los niños que ellos pueden hacer y pueden ser lo que ellos quieran. No sé si me estás entendiendo, ¿sí? Cuando tú te enfrentes con un adolescente que te diga yo quiero hacer esto porque es lo que quiero, no le preguntes a Dios, Dios, ¿por qué? Sino es que tú no supiste plasmarle a tu hijo el diseño correcto. Porque la iglesia, aunque es el cuerpo de Cristo donde nos reunimos, pero la iglesia está en casa. La autoridad está en casa. Los diseños se plasman en casa, ¿sí? Tus hijos, cuando lleguen y estén expuestos a una enseñanza fuera de diseño, la van a detectar y van a ir contigo y te van a decir, oye, hoy en la escuela me dijeron esto. Porque van a saber detectar que les están diciendo algo que va en contra de sus valores, que va en contra de las convicciones, que va en contra del Dios que nos habita a nosotros. Eso es algo que tú tienes que entender. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que vivan en orden, que respeten a la autoridad. Pero si nosotros no respetamos a la autoridad, acuérdate, hace unos días me decía una persona, es que necesitamos hacer en las escuelas escuela para padres, pero en la casa está la escuela para padres. Tú les estás enseñando a tus hijos cómo van a ser los padres del futuro. Tus hijos aprenden cómo hablas, qué haces, qué dices, si lees, si no lees, si estudias, si no estudias, si respetas a las autoridades, si no las respetas, si eres responsable, si eres irresponsable, si eres ordenado, si eres desordenado. Todo lo que tú haces, tus hijos los están aprendiendo. Tus hijos son una copia chiquita de ti.
y después van a hacer una copia grandota tuya también, o de 2 personas, ¿verdad? De papá y mamá. Y si se involucran los abuelos, de papá, mamá y abuelos, y así con toda la gente que se vaya involucrando. ¿Te das cuenta qué es lo que quieres? Y estamos hablando del reino, estamos hablando de gobierno, y tenemos que tener mucho cuidado. Ayer Luceli me hablaba de esto, necesitamos vacunar a nuestros hijos en contra del sistema del mundo, porque el sistema del mundo es perverso, es diabólico, ¿sí? Y quiere destruir. ¿Eso quieres para tu familia? Nosotros no nos podemos dar, fíjate, no nos podemos dar el lujo de enseñarle a nuestros hijos a no ser instruidos en la palabra de Dios. Es un lujo que no nos podemos dar, porque el conocer la palabra es un asunto de vida o muerte. La iglesia es la encargada de desplazar el antidiseño improntado por el sistema del mundo, para que todo aquel que cree en el Hijo se conecte a su realidad espiritual en Cristo y viva una vida ordenada, sujeta al gobierno del Rey, dándole gloria y honra al que vive para siempre. Eso es la iglesia, para eso está la iglesia aquí en esta tierra, para que la iglesia modele, para que la iglesia muestre la grandeza de Dios aquí en la tierra. Y la escritura en la carta a los Romanos, ya para ir cerrando, cita lo siguiente. Romanos 13, 5 al 7 dice así: así que es necesario someterse a la autoridad, no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues la autoridad están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deban honra, ríndanle. Al que deban honor, ríndanle honor. Y realmente al que le debemos respeto, al que le debemos honor, gloria, exaltación y alabanza, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso fuimos llamados a esta tierra. Eso es lo que tiene que ver la iglesia y el reino. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, no llega vacía. Al contrario, Señor, esta palabra que fue declarada hoy, Señor, yo sé que es una palabra que dará fruto, Señor, en la mente, en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, que cada día se están alineando a tu verdad, a tu palabra, Señor, y están viviendo en esa realidad en la cual tú nos has posicionado en Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos, compartan este mensaje para que más personas sean edificadas y crezcan en esta verdad. Nos vemos a la próxima.